Hola, hola a todos y todas, espero que se encuentren muy bien. Sean bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Como pudieron ver en el título del video, hoy vamos a estar hablando de las consideraciones, pero esta vez en pacientes con hipertensión. Ya tuvimos un video de las consideraciones en pacientes que estén actualmente en diálisis, así que los dejo invitados también a revisar ese video si les interesa este tipo de temas. Antes de empezar, quiero invitarte a suscribirte a mi canal, dejar tu like y compartirlo con tus amigos. Además, te invito también a seguirme en todas mis redes sociales, ya que ahí me estoy moviendo siempre mucho, mucho. Bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar con el video de hoy. Bueno, en primer lugar, obviamente nos tenemos que preguntar, ¿qué es la presión arterial? La presión arterial es definida por el Instituto Nacional del Cáncer como la fuerza que ejerce la sangre contra la pared de las arterias. Y bueno, obviamente va a incluir dos mediciones. En primer lugar está la presión sistólica y en segundo lugar la presión diastólica. La presión sistólica se mide durante el latido del corazón, correspondiendo a la fuerza del flujo de la sangre cuando la sangre se bombea fuera del corazón. Es decir, es el momento de presión máxima. Por otro lado, la presión diastólica se mide durante el descanso entre dos latidos, cuando el corazón se está llenando de sangre, es decir, es el momento de presión mínima. Hoy en día hay una clasificación de las presiones para definir qué presión es normal y cuando ya estamos teniendo una presión un poquito más elevada y llegamos a tener hipertensión. Ya yo se los voy a dejar como la más actualizada. Es así como una presión normal es aquella que mantiene una presión sistólica por debajo de los 120 milímetros de mercurio y diastólica por debajo de los 80. Luego tenemos la elevada, que vendría siendo de 120 a 129 presión sistólica y por debajo de los 80 la presión diastólica. Después la presión arterial alta en etapa 1, que es de 130 a 139 la presión sistólica y de 80 a 89 la presión diastólica. Después la presión arterial alta, que vendría siendo en etapa 2, la por encima de 140 la sistólica y por encima de 90 la diastólica. Y finalmente una crisis hipertensiva, donde ya tenemos por encima de los 180 la presión sistólica y por encima de los 120 la presión diastólica. Como nosotros en muchas ocasiones recordamos, o no sé, al menos en mi caso, uno siempre hablaba de la presión normal como 120/80, ¿verdad? Pero debemos entender que hoy en día lo normal vendría siendo bajo estos números, ¿ya? La hipertensión por sí sola es asintomática, ¿ya? Por eso es tan importante mantener un control anual al menos de nuestro estado de salud, ¿ya? De hecho, en muchas ocasiones se le ha nombrado como silent killer, que sería como un asesino silencioso. Bueno, ahora pasamos a qué es la hipertensión. Ya sabemos lo que es la presión arterial, ahora la hipertensión. La hipertensión vendría siendo la elevación de la presión arterial por sobre los niveles normales. Como vimos anteriormente, sería a partir de los 130 a 139 la presión sistólica y 80 a 89 la presión diastólica. Algunos datos de la OMS indican que la hipertensión se diagnostica y trata a menos de la mitad de los pacientes que la padecen, es decir, aproximadamente un 42% de ellos. Apenas uno de cada 5 adultos que padecen hipertensión la tienen controlada, aproximadamente el 21%. Además, la hipertensión es una de las causas principales de muerte prematura en el mundo. Y si no se trata, nuestro corazón empieza a generar más esfuerzo, por decirlo así, y puede llegar a generar otro tipo de enfermedades o cuadros como enfermedad cardiovascular, enfermedades renales e incluso accidentes cerebrovasculares. Pasamos ahora a los tipos de hipertensión que existen. Por lo general se habla de tres. Está la primaria, la secundaria y la preeclampsia. La hipertensión primaria es la más común, de hecho es de alrededor del 95% de las hipertensiones, es decir, de los casos. Esta se presenta por lo general a partir de los hábitos del paciente, pero también va acompañado de otros factores como la genética. La secundaria es muy poco común, alrededor del 5% de los casos, y esta está asociada a algún tipo de enfermedad de base. Por ejemplo, una enfermedad renal que esté generando como efecto secundario, por decirlo así, una hipertensión en el paciente. Y bueno, finalmente tenemos la preeclampsia,
que es un cuadro que se da en el embarazo. Una enfermedad que desarrollan algunas mujeres a las 20 semanas de embarazo o más e incluye síntomas como el aumento de la presión arterial, el aumento de la hinchazón y presencia de proteínas en la orina. Si esta enfermedad no se trata y se agrava durante el embarazo, puede afectar la función cerebral de la embarazada y causar convulsiones o incluso coma. Es así como en este cuadro ya más grave se le llama eclampsia. Pasando ahora a los factores de riesgo. Vamos a hablar de factores de riesgo en dos grupos principalmente. Tenemos los factores de riesgo modificables y los no modificables. Los factores de riesgo modificables son aquellos que se ligan al estilo de vida de la persona. Por ejemplo, tener sobrepeso u obesidad, no hacer actividad física o ser sedentario, mantener una dieta que no sea balanceada, que sea muy ligada a las grasas trans, una dieta alta en sodio y una ingesta insuficiente de, por ejemplo, frutas y verduras. Y otro factor de riesgo también súper importante es el alcohol, ya el consumo de alcohol. Ahora, pasando a los factores de riesgos no modificables, son aquellos obviamente que el paciente no puede cambiar por sí solo. Caso, por ejemplo, de estar genéticamente predispuesto, es decir, como tener familiares que tengan esta enfermedad y por lo tanto nosotros también tengamos una mayor probabilidad de desarrollarla. Ser mayor de edad, es decir, tener edad mayor de 65 años. Si esto va acompañado también del sexo masculino, en este caso también aumenta las probabilidades. Y también obviamente tener enfermedades de base. Pasando ahora al tratamiento, ligado también a los factores de riesgo, tenemos un tratamiento en dos grupos. En primer lugar, el tratamiento no farmacológico y en segundo lugar, el tratamiento farmacológico. El tratamiento no farmacológico va ligado al estilo de vida, es decir, tratar de bajar de peso, alimentarse mejor, hacer ejercicio, disminuir el consumo de alcohol, reemplazar ciertos alimentos, reducir el estrés también es un punto importante y también tener un buen sueño, ya es decir, dormir bien, descansar, dormir las horas que corresponden. Bueno, y en el tratamiento farmacológico hay un millón de familias que se las voy a estar dejando por aquí. Podemos encontrar en nuestros pacientes diuréticos. Un ejemplo de ellos es la hidroclorotiazida, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, como el enalapril, antagonista de receptores de angiotensina 2, que vendrían siendo, por ejemplo, el losartán, el olmesartán, el valsartán, bloqueadores de los canales de calcio, como la amlodipina, la nifedipina, entre otros. Estos son algunos de los como más comunes que uno escucha en la clínica para que ustedes también lo sepan si es que son estudiantes, cuando les llegue un paciente y les diga que toman Alapril, saber más o menos de qué se trata, qué tipo de familia es, quizás pueden indagar un poquito ahí para saber más. Ya terminando con el contexto, vamos a pasar ahora a lo que es la hipertensión en odontología. Por lo general, los pacientes hipertensos vamos a tener que tratarlos dependiendo de cuán controlados ellos estén. Si es un paciente controlado que toma sus medicamentos, va a sus citas, por lo general se trata como un paciente sano, ¿ya? Este paciente está tratado, por lo tanto su presión debiese estar dentro de los intervalos normales, ¿ya? En ese caso no hay mucho como que cambiar. Pero un punto muy importante es que muchos de los pacientes que llegan a la consulta dicen que están controlados porque toman medicamentos, pero muchos de ellos no han ido a control a lo largo de los años. Y esto no te asegura que este paciente realmente esté controlado. Eso es algo que quiero dejar en claro para los puntos que vamos a tocar a continuación. En primer lugar, vamos a ver las manifestaciones orales que podemos encontrar en estos pacientes. Algunas de ellas pueden ser boca seca, que vendría siendo serostomía, o en el caso de que sea ya algo cuantificablemente realmente menor producción de saliva, hiposalivación. En estos casos muchas veces también va ligado a que el paciente toma muchos medicamentos, si es que además de tomar medicamentos para la presión quizás tenga otra enfermedad de base como diabetes o esté tomando algún medicamento también para la salud cardiovascular, etcétera. También pueden tener cambios en el gusto. Les voy a ir dejando una tabla donde salen todos los efectos como dentales de los distintos tipos de clases de medicamentos, o sea, de las distintas familias. También tenemos reacciones liquenoides, pueden presentar, obviamente estas son cosas que pueden pasar, no necesariamente va a ser así. Cambios en el gusto, incluso angioedema en personas que consuman, por ejemplo, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina como el enalapril, y en personas que consuman también antagonistas de receptores de angiotensina 2. Muchos pacientes también pueden presentar boca urente, hiperplasia gingival,
por medicamentos como los bloqueadores de canales de calcio. Y también un punto súper importante que no va tanto con manifestaciones orales como de la mucosa propiamente tal, sino más bien como del comportamiento del paciente, va a ser la hipotensión ortostática que se puede dar en ciertos pacientes cuando pasamos de una posición a otra de forma muy brusca y este paciente puede tender a un pequeño desmayo o como a marearse, ¿ya? Entonces tener ojo también con ese punto. Luego de las manifestaciones orales, pasamos a las consideraciones en la atención. Aquí vamos a recalcar el punto. Debemos tener en cuenta que el control del paciente es un punto muy importante a considerar en este aspecto. Ya, si el paciente que nosotros atendemos es un paciente hipertenso pero controlado, podemos tratarlo como un paciente con presión normal. Ahora bien, muchos de los pacientes dicen estar controlados por tomar medicamentos, pero en muchos casos estos no han asistido a su control médico y no saben realmente cuán controlados están. Debido a esto es muy importante que siempre preguntemos cuándo fue su último control médico y vamos a tomar siempre la presión arterial antes de cualquier procedimiento que sea un poquito más invasivo, que implique, por ejemplo, la colocación de anestesia. Y bueno, también un punto importante es siempre estar alerta al lenguaje no verbal del paciente mientras estamos atendiendo. Siempre estar monitoreando, ¿ya? Por otro lado, si el paciente no está controlado, te dice, sí tengo hipertensión, pero no tomo pastillas, que a mí me ha pasado atender pacientes que me han dicho eso, debemos tener obviamente aún más precaución, tomar la presión del paciente y ver qué tan factible va a ser poder realizar el tratamiento. Entonces, a continuación te voy a dejar 9 puntos que yo considero que son muy importantes a tener en vista al momento de atender a pacientes, estén controlados o no. En algunos puntos yo te voy a decir, mira, en este caso es si el paciente no está controlado. Pero por lo general, igual yo tengo estas consideraciones, aunque el paciente me diga que está controlado, porque uno de repente puede inestabilizar al paciente y generar que la presión cambie. En primer lugar, un historial médico completo. Ya, por lo general, obviamente en todos los pacientes uno hace una anamnesis exhaustiva, recauda datos importantes de enfermedades de base, medicamentos que esté tomando, alergias importantes, antecedentes familiares, etcétera. Ya en este paciente que tenga hipertensión, obviamente nos vamos a fijar si es que tiene alguna otra enfermedad concomitante, si es que está tomando medicamentos, cuál medicamento está tomando y siempre corroborar si es que se tomó el medicamento antes de la atención. En segundo lugar, medición de la presión arterial del paciente. Una de las razones por las que el dentista debe tomar la presión es porque muchos pacientes desconocen que padecen hipertensión. Y además, también con la toma de presión, vamos a evaluar el estado actual del paciente previo al inicio del tratamiento y o a la administración de anestesia, ¿ya? Si la presión arterial está elevada, es recomendable posponer el tratamiento que no sea urgente y referir al paciente a su médico para la evaluación y el manejo. Obviamente en este caso debemos tener en consideración que si el paciente viene por urgencia y presenta dolor, tiene una infección, debemos resolver lo más urgente, ¿ya? Si el paciente tiene la presión muy alta, en muchas ocasiones también se va a deber a esta exposición constante al dolor, al nerviosismo y al estrés. En esas ocasiones, por lo general, se eleva mucho la presión sistólica, ya que vendría siendo la más grande. Por lo general va a estar muy alta porque el paciente va a tener este dolor, este cuadro que le está generando que le suba esa presión. Ahora, en esos casos debemos fijarnos más en la diastólica, ya que es la de retorno. Entonces, esta es la que debemos tener en consideración si es que el paciente viene con un cuadro ya doloroso que muchas veces ha durado días y por lo tanto muy probablemente va a tener la presión alta. En tercer lugar, control del estrés, la ansiedad y el estado del paciente. En respuesta al miedo, al ejercicio y a otros estímulos ambientales, el sistema nervioso autónomo va a activar la respuesta de lucha o huida, ¿ya? Esto puede generar en segundos elevación de la presión arterial. Por lo tanto, es muy importante que el paciente deba permanecer sentado en un ambiente libre de estrés por al menos 5 minutos antes de la evaluación clínica y no debe haber ni fumado, ni haber hecho ejercicio, ni tampoco haber comido en los últimos 30 minutos. Quizás poner música que al paciente le guste, utilizar alternativas complementarias como la aromaterapia. Ahí ustedes pueden indagar y echar a volar su imaginación. Cuarto punto, posicionamiento adecuado del paciente. Colocar al paciente en una posición cómoda y adecuada durante el tratamiento odontológico
Puede ayudar a prevenir cambios bruscos en la presión arterial, lo que hablábamos de la hipotensión ortostática. Ya es importante evitar la posición supina prolongada, ya que puede provocar esta hipotensión ortostática en algunos pacientes hipertensos. Ya. Punto 5. Este punto, por lo general, es un poco controversial, más tenerlo en consideración en pacientes que no son controlados, pero que igual hay estudios que hay, pero yo igual lo tengo en consideración al momento de atender porque prefiero prevenir antes que lamentar. Ya igual se los voy a nombrar. Es evitar colocar anestesia con vasoconstrictor en pacientes que no están controlados. En pacientes con hipertensión no controlada, vamos a evitar el uso de anestésicos locales que contengan epinefrina en concentraciones altas, ¿ya? Puede generar un aumento en la presión arterial. Se pueden utilizar, obviamente, anestésicos que no contengan vasoconstrictor, como la mepivacaína, por ejemplo, que igual nos va a dar un buen manejo del dolor, sobre todo si son procedimientos más cortitos, que no son tan invasivos, pero que obviamente necesitan anestesia, ¿ya? Y otro punto importante a considerar que también puede ser controversial, pero también se aconseja, es evitar en estos pacientes las técnicas tronculares, ya que puedan ser como a las ramas más grandes, debido al riesgo de inyección intravascular que podemos tener. El punto 6 va muy ligado a lo que les hablaba en uno de los puntos anteriores, que es que en pacientes que no están controlados y que se presentan por urgencia dental, debemos evaluar qué acciones podemos realizar de forma electiva para disminuir el dolor de este paciente. Punto 7. Realizar sesiones cortas. Ya, lo ideal en estos pacientes es evitar que estén tanto rato en la atención. Uno, porque van a estar mucho rato en una misma posición, luego al levantarse puede generar este problema. En segundo lugar, también porque aumenta este estrés. Ya, obviamente, si tú llevas mucho rato en la consulta, estás mucho rato con la boca abierta, quizás has sentido dolor durante el procedimiento, todos estos factores pueden aumentar la presión del paciente y generar malestar, incluso algún tipo de crisis que vamos a hablar más adelante. ¿Ya? Entonces, tratar de que sean sesiones cortitas, ir quizás no abarcar tanto por sesión, ir de a poquito avanzando, cosa que el paciente también se vaya adaptando y así evitar cualquier tipo de desregulación de la presión en estos pacientes. Punto 8. Monitorización durante el tratamiento. Cuando son pacientes que van a pabellón, siempre obviamente van a estar conectados, ¿ya? Entonces uno siempre va a poder ver qué presión tienen y cuánto están saturando. Entonces, en ese caso, vamos a tener la monitorización durante todo el tratamiento. Ahora bien, si en caso de que nosotros estemos en un tratamiento en el sillón dental, también podemos monitorizar al paciente simplemente con un esfingomanómetro, toma presión, durante también el tratamiento, si es que el paciente se siente mal o algo pasó, tomar la presión, ver si es que ese es el causante. Estar atento también al paciente, ya a sus signos vitales y a su lenguaje verbal, no verbal, todo durante el tratamiento. Y el último punto, pero no menos importante, el punto 9, es siempre mantener una colaboración con el médico. Fundamental siempre trabajar en colaboración con el médico del paciente, especialmente si la hipertensión está mal controlada o si el paciente está tomando medicamentos específicos para su manejo. El odontólogo siempre debe estar al tanto de cualquier cambio en la medicación del paciente y coordinar el tratamiento dental. Y bueno, finalmente llegamos al último punto de la odontología y la hipertensión: ¿qué hacer frente a una crisis hipertensiva? Bueno, las crisis hipertensivas por lo general se van a dividir en dos, ¿ya? Tenemos por un lado la urgencia hipertensiva y por otro lado la emergencia hipertensiva. Una urgencia hipertensiva va a ser una elevación de la presión arterial sin compromiso o afectación leve de los órganos diana, y el paciente no va a estar en riesgo vital. Se puede tratar rápidamente, por ejemplo, con la administración de un captopril sublingual. Se puede ir dando de a cuartos o a medio para poder disminuir la presión, pero también se debe tener cuidado al administrar este tipo de medicamentos para evitar que haya una baja de presión muy importante, obviamente, y que el paciente también presente malestares, ¿ya? Por otro lado, tenemos la emergencia hipertensiva, que en este caso sería una elevación abrupta de la presión arterial acompañado de un daño agudo de los órganos diana con riesgo de lesión irreversible. Este cuadro es de manejo intrahospitalario. Y bueno, si te gustó este video, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte a mi canal y deja en los comentarios lo que quieras porque yo de verdad leo todos sus comentarios. Así que eso, vayan a seguirme a mis redes sociales, compartan el videito con sus amigos y nos vemos en un próximo video.